Muy buenas noches. Hoy, 2 de marzo del 2014, le vamos a presentar un tema hermoso y maravilloso que está dando mucho que informar. Cristo viene el año 2031. Con esta hermosa música, cuando suene la trompeta, himno 176, himno adventista. Un mensaje para los adventistas del séptimo día, para la comunidad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El año 2031, la única esperanza. Año 2031, esperanza para las ciudades. La gran esperanza. Ahora vamos a estudiar cómo Elena de White profetizó que el regreso de Jesucristo será para el año 2031. Ahora vamos a estudiar a la luz del espíritu de profecía, solamente a la luz del espíritu de profecía. Elena de White manifestó varias veces por escrito que la historia del pecado de este planeta duraría 6.000 años. Vamos a ver una cita del libro Patriarcas y Profetas. Todos los libros que ahora vamos a sacar citas en este video, todos son por la profeta de Dios Elena de White. Patriarcas y Profetas, página 355. Dice así: el gran plan de la redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. No solo el hombre, sino también la tierra serán redimidos para que sea la morada eterna de los obedientes. Durante 6.000 años Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra. Repito nuevamente, durante 6.000 años Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra. Pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Daniel 7:18. Vamos a ver ahora otra cita del libro El conflicto de los siglos, un libro muy maravilloso. Como ven, vamos a seguir estudiando todo lo que la hermana Elena de White escribió sobre los 6.000 años de historia de pecado de este mundo. Página 572, conflicto de los siglos. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne, entregará los impíos a espada. Jeremías 25:31. El gran conflicto siguió su curso durante 6.000 años. Repito, resaltado de rojo. El gran conflicto siguió su curso durante 6.000 años. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno para iluminar y salvar a los hijos de los hombres. Ahora todos han tomado su resolución. Los impíos se han unido enteramente a Satanás en su guerra contra Dios. Ha llegado el momento en que Dios ha de vindicar la autoridad de su ley pisoteada. Ahora el conflicto no se desarrolla tan solo contra Satanás, sino también contra los hombres. Jehová tiene juicio contra las naciones, entregará a los impíos a espada. Conflicto de los siglos, página 572. Página 576, conflicto de los siglos. Durante 6.000 años la obra de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades, y a sus prisioneros nunca los soltaban para que volviese a casa. Otra vuelta, durante 6.000 años su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios. Y lo habría tenido cautiva para siempre si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos. Acá vemos cómo el conflicto de los siglos, justamente en un párrafo, 2 veces dice 6.000 años. Otra cita.
página 587, Conflicto de los siglos. La obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6.000 años obró a su gusto. Durante 6.000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación que gimió y sufrió en angustia. Ahora las criaturas de Dios han sido librados para siempre de su presencia y de sus tentaciones. Isaías 14:7 dice: un grito de adoración y triunfo sube de entre todo el universo leal. Se oye como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Apocalipsis 19:6. Conflicto de los siglos, página 587. Otra cita del Conflicto de los siglos, página 12, escrito en el año 1888. Aquí dice: por espacio de 6.000 años, por espacio de 6.000 años, esa inteligencia maestra, después de haber sido la más alta entre los ángeles de Dios, no ha servido más que para el engaño y la ruina, y en el conflicto final se emplearon contra el pueblo de Dios, todos los recursos de la habilidad y sutilezas satánicas y toda la crueldad desarrollada en esas luchas seculares. Como están viendo, observando, todo se refiere a 6.000 años de historia de pecado. Otra cita más. Vamos a ver en Maranata, el Señor viene. Un libro maravilloso devocional que les recomiendo que lean mucho cada día. Tiene algo nuevo, todo referente a cómo uno se debe preparar para los eventos de los días finales. Un libro maravilloso, una meditación sacado de una recopilación de todos los manuscritos de la hermana Elena de White, referente justamente a estos puntos de los días finales, cómo debemos prepararnos. Vamos a ver este libro ahora en la página 60. Maranata, el Señor viene. El título es Una meta que alcanzar, 23 de febrero. El poder dominante del apetito será la ruina de miles que, si hubieran vencido en este aspecto, habrían dispuesto de poder moral para lograr la victoria sobre toda otra tentación de Satanás. Pero los esclavos del apetito no lograrán perfeccionar el carácter cristiano. La constante desobediencia del hombre por 6.000 años ha dado como fruto la enfermedad, el dolor y la muerte. Repito, el resaltado. La constante desobediencia del hombre por 6.000 años ha dado como fruto la enfermedad, el dolor y la muerte. Y a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, las tentaciones de Satanás para complacer el apetito serán más fuertes y difíciles de vencer. Acá está hablando justamente del apetito. El pecado entró justamente por el apetito, por el deseo egoísta de sustraer el fruto que Dios había prohibido, de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Desde ahí todo, acá Elena de White dice que justamente el poder dominante del apetito será la ruina de miles de personas. Miles de personas. Esta es una forma como Satanás puede dominar la mente, así de facilito. Pero acá justamente el punto que dice que por 6.000 años ha dado como fruto, ¿qué cosa es el apetito? La enfermedad, el dolor y la muerte. Y a medida que nos acercamos ya al fin del tiempo, al fin del mundo, las tentaciones de Satanás para complacer el apetito serán más fuertes y difíciles de vencer. Ahorita hay muchos adventistas que justamente
no practican el régimen vegetariano. Se comen una buena parrillada, un buen pollo a la brasa, etcétera. Entonces, volvamos a nuestro régimen del principio, ¿no? Como Adán y Eva, nuestros primeros padres, ¿no? Era muy saludable para nuestra vida. Volvamos a ese antiguo régimen para justamente poder dominar nuestros apetitos. Ahora vamos a ver acerca sobre los 4000 años de historia de pecado hasta el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero el conteo de los 4000 años comienza justamente desde la entrada del pecado en la tierra. Pero vamos a ver aquí cómo la hermana Elena de G. de White manifiesta que con el sacrificio de Cristo en la cruz se cumplieron 4000 años de historia. 4000 años de historia. Vamos a ver en el comentario bíblico adventista tomo 5, cuya autora es ella. Comentario bíblico adventista tomo 5, páginas 1112 y 1113. Vamos a tener paciencia para leer, ¿ya? Esta ceremonia significa mucho para nosotros. Dios quiere que extendamos toda la escena y no solo el acto aislado de limpieza externa. Esta lección no se refiere únicamente a un acto. Debe revelar la gran verdad de que Cristo es un ejemplo de lo que por su gracia debemos ser en nuestra relación mutua. Muestra que la vida entera debiera ser un ministerio humilde y fiel. El rito del lavamiento de los pies ilustra hasta el máximo la necesidad de la verdadera humildad. Mientras los discípulos luchaban por el lugar más elevado en el reino prometido, estaba hablando justamente de Cristo y sus apóstoles, cuando estaban aquí en la tierra. Mientras los discípulos luchaban por el lugar más elevado en el reino prometido, Cristo se ciñó y cumplió con el oficio de un siervo, lavando los pies de aquellos que lo llamaban Señor. Ahora, mucha atención acá en la parte resaltada de rojo. Él, el puro e inmaculado Cordero de Dios, se presentaba como una ofrenda por el pecado. Y mientras comía la Pascua con sus discípulos, puso fin a los sacrificios que se habían ofrecido durante 4000 años. 4000 años. En lugar de la fiesta nacional que el pueblo judío había observado por medio de la ceremonia de lavamiento de los pies y la cena sacramental, instituyó un servicio conmemorativo que debe ser observado por sus seguidores en todos los tiempos y en todos los países. Debe repetir siempre el acto de Cristo para que todos puedan ver que el verdadero servicio exigió un ministerio abnegado. Acá justamente nuestro Señor la hermana Elena de G. de White manifiesta que justamente con la cena pascual o con el rito de la Santa Cena daba término de 4000 años que los judíos hacían sacrificios o rituales, ¿no?, de animales como una profecía de que algún día Cristo iba a venir a morir por nuestros pecados. 4000 años. Vamos a ver acá en el deseado de todas las gentes, que también algo similar dice en la página 92, escrito en el año 1898. Satanás había señalado el pecado de Adán como prueba de que la ley de Dios era injusta y que no podía ser acatada. En nuestra humanidad, Cristo había de resarcir el fracaso de Adán. Pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad, así como del perfecto vigor de la mente y el cuerpo. Estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. No sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. Durante 4000 años, aquí en la parte resaltada de rojo,
Durante 4000 años la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral, y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podría rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Como vemos que desde la entrada del pecado hasta Cristo hay 4000 años. Vamos a ver otra cita que es más específico. ¿Hasta qué momento de la vida terrenal de Cristo se cumple 4000 años? Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas, el sistema antiguo y el sistema nuevo, y sus dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte. Aquí bien claro está el punto de transición del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o como quieran llamar, el Viejo Pacto y el Nuevo Pacto. El punto de transición fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Y cuánto tiempo pasó? 4000 años. ¿Y cuándo se ofreció el primer sacrificio? ¿No fue acaso cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron? Cuando ellos estuvieron vestidos, ¿no?, con hojas de higueras, cuando nuestro Señor Jesucristo, o nuestro Dios, justamente los buscó a ellos, los cambió de pieles, pero esas pieles, al haberlo cambiado por su ropa de higueras, justamente tuvo que haber muerte para que de la piel justamente se hiciera vestiduras. Justamente se sacrificó un corderito ahí en el Edén, y de sus pieles, de ese corderito, Dios los hizo su ropaje, su vestido, para que no se viera la vergüenza de su desnudez, porque estaban en la presencia de Dios. Entonces esa fue la enseñanza de nuestro Dios al haber hecho el primer sacrificio. Entonces desde ahí hasta la muerte de Cristo sucedieron 4000 años. Vamos a ver una cita mucho más exacta en el libro El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos. Vamos a ver, en la página 328. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. En el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo, y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar o terminar. Más claro no puede ser. En el año 31 después de Cristo, en el año 31 terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. Vemos que aquí las cosas son claras. Las cosas son muy claras. 4000 años. Los 6000 años de la historia del hombre en la tierra. La verdad, vamos a ver entonces gráficamente la verdadera división de la historia según la palabra de Dios. Si el viejo pacto, que consistía en sacrificio de corderos, duró 4000 años desde la entrada del pecado, desde el año 1 de la tierra, y se culminó en el año 31, la tierra cumplió 4000 años. Entonces, para que llegue a los 6000 años, tienen que transcurrir 2000 años desde el sacrificio de Cristo en la cruz. En estos momentos estamos en el año 2014.
¿Cuántos años han transcurrido desde el año 31? Estamos en el año 2014. ¿Cuántos años han transcurrido? 1983 años. 1983 años. Para que llegue al año 6000, solo faltan 17 años. 1914 más 17 es 2031. Entonces, preparémonos. Cristo pronto viene. 7000 años, semana milenial. 6000 años de historia de pecado. Pronto comenzarán los 1000 años a partir del regreso de Cristo a la tierra. Así como los días de la semana de trabajo laboral son 6 días y el séptimo día se descansa, todos los ciclos semanales son invariables. Así también los 6000 años van a ser exactos. Y Cristo pronto viene. Preparémonos. Vamos a leer un consejo de Maranata, el Señor viene, en la página 66, que enfrentamos una crisis. Joel 1:15, que dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Vamos a ver el comentario de Elena G. de White en este libro maravilloso. Al unir un eslabón con otra en la cadena de los acontecimientos desde la eternidad pasada a la eternidad futura, las profecías que el gran Yo Soy dio en su palabra, nos dice dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. Todo lo que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual se lee cumplido en las páginas de la historia, y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplir se realizará en su orden. Como vemos, nuestro Dios es un Dios de orden. Así como los días de la semana son días exactos de 24 horas y los 6 días de la semana laborales son exactos, así también los 6000 años van a ser exactos, porque Dios es un Dios de orden. Como repito, la última parte resaltado, y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplir se realizará en su orden. Ahora que sabes que el año 2031 va a ser el fin de las cosas, seguramente pensarás que desde un año antes puedes recién comenzar a realizar tu preparación moral para recibir a Cristo en las nubes del cielo. Pensarás todavía, voy a jubilarme, no, voy a ver que mis hijos lleguen a ser pastores. Pues te equivocaste, hermano, te equivocaste. Vamos a leer una cita en Maranata, página 69, lo más importante de la vida, que comienza con la cita bíblica de Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es el primer gran propósito, el reino de los cielos, la justicia de Cristo. Todos los otros propósitos que debemos alcanzar deben ocupar un lugar secundario. Satanás presentará como difícil la senda de la santidad. Mientras los senderos del placer mundanal están tapizados de flores,
el tentador desplegará el mundo con sus placeres delante de vosotros, con colores falsos y lisonjeros, mentirosos. La vanidad es uno de los rasgos más fuertes de nuestra naturaleza depravada, y él sabe que puede recurrir a ella con éxito. Os va a adular por medio de sus instrumentos, recibiréis alabanza que agradará vuestra vanidad y fomentará vuestro orgullo y estima propia, para que penséis que con semejantes ventajas y atractivos es realmente una gran lástima que salgáis del mundo y os separéis de él para convertiros en cristianos. Pero considerad que los placeres de la tierra terminarán y que también cosecharéis lo que sembráis. ¿Son vuestros atractivos personales, vuestra habilidad o vuestros talentos demasiado valiosos para dedicarlos a Dios, el autor de vuestro ser, el que os cuida a cada momento? ¿Son vuestras cualidades demasiadas preciosas para consagrarlas al Señor? Nuestro Dios es el autor y salvador de nuestra vida. ¿Cómo podemos considerar algo secundario el reino de Dios, que se trata de nuestra vida eterna, y priorizar nuestras cosas viles? Es así como Satanás nos engaña. Debemos prepararnos y pedir que Dios nos guíe a entregar nuestra vida en forma íntegra y total a nuestro Dios. Vamos a terminar con una oración después de haber meditado en este mensaje. Gracias, querido Padre Celestial, por esta meditación que nos has hecho reflexionar que pronto vas a venir para poner fin a esta historia, que mucha injusticia está reinando. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra ligereza que tomamos, o estas cosas, Señor, que son muy importantes. Ahorita estamos al umbral de un mundo eterno y no podemos, Señor, tomar frívolamente las cosas. Perdona nuestros pecados, aumenta más nuestro entendimiento, sabiduría, fe y sobre todo más amor para poder dar a los que más nos necesitan, dando a conocer esta importante verdad. Alabado sea tu santo nombre, y te lo rogamos en estos favores en el nombre de nuestro precioso Salvador Jesucristo. Amén.